Quiero mostrar sobre las imágenes un poco esto que me refiero respecto a la morfología. Podemos ver en estos cuerpos, que son los que están enteros, la parte de la cabeza con gran tamaño en proporción. Fíjense qué diferencia estilística que hay entre uno y otro. Este es un trabajo mucho más acabado y más estilizado, este es más tosco, más rústico y no tan estilizado. Pero, más allá de eso, ambos presentan las mismas características. El cuerpo alargado, que se va afinando en las extremidades, sin los miembros superiores. La cabeza se divide del cuerpo con una incisión acá y aquí, con una separación más bien en cuanto a volumen. No es una línea, sino que se adelanta el cuerpo del rostro. Luego tenemos insinuados los hombros, tenemos el torso, que compone, digamos, que contiene lo que podrían ser collares o la camiseta, más adornos. En este caso baja de la cabeza unas especies de tiras que pueden llegar a ser adornos del gorro que tiene esta figura. Luego tenemos la faja, siempre presente, o sea, se muestran esencialmente la vestimenta y los adornos en las figuras. Entonces, la faja, y en cuanto a fajas tenemos muchos registros distintos. Ese trabajo sí está hecho, por ejemplo, en el libro de Serrano. Luego viene un falderín o delantal cubriendo la parte frontal del cuerpo. Este falderín o delantal también tiene sus dibujos, sus guardas, con su geometría, dejando al descubierto la parte posterior del cuerpo. En general, los glúteos están marcados en la parte posterior como único detalle. En cuanto a la cabeza, tenemos la presencia a veces de ciertos elementos, no siempre, pero puede aparecer lo que es la vincha. Por ejemplo, acá tenemos una vincha, acá otra vincha, acá también. Y sobre la vincha puede aparecer un gorro o un tocado. El gorro se lo llama gorro en sí mismo porque da toda la vuelta en la cabeza, se lo puede ver en todo su recorrido, y en general tiene unas especies de lazos que cuelgan del mismo gorro, que los podemos ver aquí, estos elementos, y aquí. Otros son simplemente tocados. Luego tenemos como contenido en el rostro los dibujos faciales. Algunos dicen tatuajes, podemos llamarlos tatuajes o dibujos faciales. Aquí vamos, por ejemplo, a verlo. En este también, si bien este es un rostro que está en mutación, en transformación con un animal, porque acá aparecen las orejas. Lo mismo en este de acá abajo, esto sí aparece. Y en otros podemos ver que, por ejemplo, en esta figura no hay contenido de esto que estoy hablando, la cara lisa, sin tocado, sin nada. Los cabellos no aparecen, no aparece el peinado, simplemente estos elementos que les digo. Y en cuanto a lo que son los rasgos en sí, tenemos la nariz como eje generador de este rostro, que es un agregado, un pedacito más de arcilla agregado, algunos de gran protuberancia, fíjense este.
otros no tanto, pero en general resalta, tiene una forma importante, sobre todo miren acá, este es lo mismo, y es la nariz en sí misma. No existe el cuerpo de la ceja como sí en otras culturas. Entonces tenemos la nariz a nivel volumen agregada y luego tenemos, lo voy a marcar acá porque está más claro, aparecen desde la parte superior de la nariz un poquito hacia abajo, podríamos decir un tercio hacia abajo, ya las líneas que marcan los ojos rasgados. Los ojos siempre son líneas horizontales largas, en general abarcan todo el ancho del rostro. Estas líneas pueden ser simples incisos, líneas lisas, el inciso es una línea hundida sobre la arcilla, o pueden ser líneas que tienen un pequeño quiebre, eso lo voy a mostrar adentro, se hace con un movimiento, al hacer el inciso se vuelve, se avanza, se vuelve, se avanza, y eso va dejando un rastro. En las culturas litoraleñas, esa línea se encuentra mucho en las guardas de la cerámica, de las vasijas, crean grandes dibujos con ese tipo de línea a la cual llaman la guarda rítmica. Eso es un factor interesante, una característica a observar, porque encontramos aquí sí un signo que nos muestra este vínculo posible con las culturas litoraleñas. Luego tenemos la boca, que la boca también siempre es una línea corta, pero una línea en sí, fíjense, siempre es, digamos que no, me refiero a una línea, no es una boca redonda, no es un círculo, simplemente la línea, y en casi todas del mismo tipo de largo, de ancho en función del rostro. Bueno, estos son esos rasgos generales, lo que puedo decir como síntesis y como factores que se presentan característicos en todas las figurillas. Quisiera que ustedes puedan observar con atención cada una de las figuras, tanto de estas como las que les mostré anteriormente, y asimismo, si llegan a tener la posibilidad de ver algún libro, que las miren, para impregnarse un poco de esto, luego de haber escuchado lo que yo les cuento. Y ahora lo que quiero hacer es hacer un esquema, simplemente llevar esto que está mostrado y narrado, lo quiero llevar a un esquema con líneas. Es útil para mí como método de estudio esta instancia de observar imágenes con cierta observación más precisa, intentando encontrar patrones que se repiten, y luego de esta comprensión llevar a lograr una síntesis en un esquema. Esto nos va a servir también, este esquema, para plasmarlo en la cerámica. ¿Por qué? Porque del esquema comprendido, el esquema me va a hablar de líneas y de proporciones. Esto yo lo puedo transcribir a la vasija, sea lo que sea el cuerpo, para volver a trazar esas líneas, como ir trabajando de lo más grueso a lo más fino. A partir de estas líneas voy a empezar a ir definiendo detalles. Entonces, bueno, espero que me salga más o menos. Vamos a ver que la cabeza es un círculo no tan redondo, que viene más así, y el cuerpo, ahí.
el cuerpo está unido a la cabeza. Acá aparecen las protuberancias de hombros. Acá simplemente lo que tenemos es o una incisión o una pequeña separación de volumen. Entonces tenemos el torso y aquí, o sea, estas tres partes: cabeza, torso y piernas. De lo que son las piernas tenemos la línea que marca esta división de ambas piernas. Bueno, vamos a venir acá. De lo que es la cabeza, que puede inclusive hasta ser más grande. Ahí. A ver. Entonces, en la cabeza vamos a tener la nariz ubicada acá, bien saliente, un poquito abajo de la parte superior de la nariz tenemos la línea de los ojos, alargada. Aquí tenemos la boca. Y en esta zona ya podemos tener una vincha. Arriba de la vincha, el tocado. Cada una de estas partes, la vincha puede tener algún tipo de guarda o punteado. Vamos a dibujar acá un punteado. Los punteados son incisiones, bueno, me sale bastante desparejo. Son incisiones hechas con puntas, palitos, espinas, incisiones, que marcan de alguna forma una textura y que rellenan superficies. En general, las incisiones tienden a ser parejas, no como yo lo que dibujé. Y en lo que es el tocado, bueno, vamos a encontrar distintas geometrías. Por ejemplo, en esta, aquí estamos, tenemos unas líneas, una línea quebrada. O sea, podemos tomar geometrías ya registradas como parte de esta, digamos, como dentro del grupo de guardas, y plasmarlas acá porque realmente es variado en cuanto a el tipo de tocados que hay. Venimos, bueno, y esto es así. Lo que puede agregarse es, por ejemplo, estos especies son como unos colgantes de los gorros, son como unos lazos, algunos con unos pompones o unos círculos están expresados, en algunos casos, no en todos. En el cuerpo podemos tener la marca de lo que se puede creer que son collares o que son camisetas. En general son en esta geometría, triángulos en punta, vienen ahí. En algunos casos se expresan los pechos, algunos, y son casi como botoncitos. Estoy mirando acá. Bueno, por ejemplo, ahí hay hay muchas variantes de estas geometrías y me resulta interesante. Por ejemplo, una de las que está ahí tiene una línea así y a partir de acá vienen estos triángulos. Y luego tenemos el falderín, o sea, la faja y el falderín. Esta faja, que tiene también su geometría, vamos a encontrar distintas. Podríamos dibujar esta. Y esto es lo que yo digo,
el contenido dentro del cuerpo. Siempre son líneas quebradas. Algunos pueden tener punteados más profundos dentro de la faja. Bueno, es interesantísimo ver la variación dentro de una geometría muy específica que es esencialmente de líneas quebradas, más punteados, todas las variaciones que se presentan. Y luego tenemos el falderín que viene hasta acá y que también va a tener su diseño, que podría ser estas guardas. Y esto a su vez también puede tener punteadas algunas superficies. Bueno, esto esencialmente intenta hacer un esquema para definir un patrón y para que veamos que de lo que yo les he hecho una descripción, al llevarlo a un esquema con líneas, como enseguida podemos ver la definición de una figurilla. Entonces, vamos a trabajar de esta misma forma sobre el asa. Yo voy a hacer en la vasija que tenemos un asa grande. Veremos cómo es el segundo. Yo nunca sé bien a forma total lo que voy a hacer, lo voy definiendo en el camino. Pero lo que sí quiero proponer es que este asa tenga un cuerpo que, si yo lo veo de frente, venga como angostándose hacia abajo. Dibujo esto mismo de frente. Acá voy a definir una línea para marcar el rostro, las piernas. Voy a dividirlo en las partes que componen este cuerpo, que sería cabeza, torso y piernas. Bueno, esa es la propuesta para la clase de hoy. Vamos a empezar a trabajar primero en la construcción del asa, luego en trazar las líneas básicas y luego, como tercera etapa, empezar a dar un poco de detalle. Luego ustedes van a seguir trabajando en sus casas en profundizar en ese detalle.